Este fin de semana vamos a suspender las prácticas, probablemente los próximos 2 fines de semana, porque tengo un compromiso importante, para después volver nuevamente con las prácticas, ¿de acuerdo? Así que este fin de semana, por ejemplo, no vamos a tener la práctica ni sábado ni domingo, por una parte. Por otra, quiero indicarles también que en la medida que vamos avanzando los temas, los casos clínicos que les voy a dar para la tercera práctica también están relacionados con los casos clínicos que estamos avanzando, ¿de acuerdo? No solamente van a entrar los casos clínicos del primer parcial, ¿de acuerdo? En la medida que seguimos avanzando temas, van a entrar casos clínicos de temas que ya hemos avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, esto también quiero aclararlo para que no haya ninguna duda en relación a las historias clínicas que les envío, porque muchas de esas historias clínicas no solamente son del primer parcial, sino ya son temas que estamos avanzando, ¿de acuerdo? Hasta donde estemos, hasta donde hayamos avanzado, hasta ahí van a entrar los casos clínicos para la tercera práctica, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, comenzamos con el tema de hoy. Cuando hablábamos de hepatitis viral crónica, decíamos que los pacientes con hepatitis B y sobre todo los pacientes con hepatitis C, que tienen casi un 80-85% de probabilidad de pasar a hepatitis crónica, como ocurre en la hepatitis C, el problema que conduce a esto a la larga es el problema de la cirrosis hepática. Entonces, los pacientes que llegan a la fase crónica en una hepatitis tienen la posibilidad muy probable de desarrollar finalmente una cirrosis hepática. Además de otras causas que hay de cirrosis hepática, pero aquí vamos a tomar en cuenta las más importantes, ¿de acuerdo? Hay múltiples causas de cirrosis hepática, pero aquí vamos a ver las más importantes y las que ustedes en la práctica clínica con seguridad las van a ver. Entonces, la cirrosis hepática, vamos a comenzar. Decimos que hay innumerables causas de cirrosis. En nuestro medio, la más frecuente es el consumo excesivo de alcohol. Otras relativamente frecuentes son las hepatitis de tipo crónico, como las hepatitis de tipo B y C. Como les decía, nosotros en nuestro medio, afortunadamente, la gran mayoría de las hepatitis que vemos son hepatitis de tipo A, o sea, hepatitis infecciosa. Pero tampoco es extraño encontrar pacientes con hepatitis B. Y la hepatitis C tal vez un poquito más rara en nuestro medio. Pero estos dos tipos de hepatitis, como la B y la C, son las que producen una evolución hacia la cirrosis hepática. Otro de los elementos importantes en la característica de la etiología de la cirrosis hepática es la esteatosis hepática no alcohólica. Esta aparece en pacientes con diabetes o pacientes obesos. Esta evolución se puede ver en los pacientes obesos, generalmente obesidad grado 1, grado 2, y en la medida en que van progresando la obesidad en grados, tienen mayor predisposición a que en algún momento estos pacientes desarrollen una cirrosis hepática. La esteatosis hepática no alcohólica nos estamos refiriendo a que no es la esteatosis hepática que se produce dentro de la evolución del alcoholismo crónico, que finalmente va a evolucionar a una cirrosis hepática. Esta no tiene relación con el alcohol. Esta tiene relación principalmente con trastornos metabólicos como la diabetes y la obesidad. Trastornos en los que generalmente el hígado, y aquí más hablamos del acino hepático, es invadido principalmente por grasa. Los hepatocitos son invadidos por grasa, destruyen prácticamente toda la estructura del hepatocito por la invasión grasa, con finalmente cicatrización de esa célula, de ese hepatocito, produciendo fibrosis, lo que llamamos una cirrosis. Otra causa de hepatitis, como decía ya, la hepatitis crónica C, también importante en cirrosis hepática.
Las enfermedades autoinmunes, como la colangitis, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune, también son otras causas que pueden conducir hacia la hepatitis, hacia la cirrosis hepática. Afortunadamente, esto de la colangitis biliar primaria o la hepatitis autoinmune son dos patologías que vemos con rara presentación en nuestro medio. No tenemos mucho de estos problemas, lo que se observa con frecuencia en los países vecinos, donde la cirrosis biliar primaria, por ejemplo, es un elemento muy frecuente. Y las hepatitis de tipo autoinmune también son muy frecuentes. En consecuencia, patologías también que finalmente van a acabar en una cirrosis hepática. Otras menos frecuentes son las enfermedades congénitas como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson. Una que tiene que ver con el metabolismo de hierro y otro con el metabolismo del cobre. Problemas biliares y problemas cardíacos o medicamentosos también pueden conducir a la cirrosis hepática. Estos son los más raros, ¿no? Los que generalmente se presentan en forma excepcional. Entonces, en nuestro medio, frente a un paciente con cirrosis, nos quedarían dos alternativas. Entre las más frecuentes, lógicamente, que con esto no quiero decir que todas las cirrosis son de ese tipo nomás. No, también hay que pensar en las otras posibilidades, pero después de haber agotado estas dos otras posibilidades que son las más frecuentes. El problema de la hepatitis, del problema de la cirrosis de origen alcohólico, es el alcoholismo crónico, es una de las posibilidades en las cuales prácticamente en pacientes cirróticos tenemos que pensar, y la otra posibilidad es el problema de la hepatitis B, que si bien no es frecuente en nuestro medio, pero tampoco es raro. Actualmente ya ha aumentado la cantidad de hepatitis B en nuestro medio. Entonces, dos causas frecuentes que a la larga pueden conducir a la cirrosis hepática debemos considerar. Este es el aspecto del hígado cirrótico, invadido prácticamente por todo. El parénquima está pálido debido a la acumulación principalmente de grasa en un paciente con hígado de un alcohólico crónico. En la evolución del alcoholismo crónico, lo que sucede en el paciente es una invasión previa del hepatocito por grasa. Esta invasión es la que finalmente se convierte en una fibrosis y da la cirrosis hepática. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vemos en nuestro medio, generalmente producida por el alcohol. Pero recordemos que hay una cirrosis hepática secundaria a una esteatosis, pero que no es alcohólica y que obedece a la obesidad o al alcoholismo. Se ven algunos casos en nuestro medio producidos sobre todo por obesidad y por diabetes, cirrosis hepática. Son dos patologías también a tomar en cuenta en pacientes cirróticos. Clínica. En las fases iniciales los pacientes no tienen ningún síntoma. De ahí que el alcohólico, por ejemplo, como no tiene ningún síntoma, sigue y sigue bebiendo porque no siente nada, no tiene ningún síntoma. Hasta que llega un momento en el umbral. Hay un umbral en el cual el paciente, si llega a ese umbral, la enfermedad se convierte ya casi se convierte en una patología irreversible. Antes de este umbral, todavía el paciente tiene posibilidades de recuperarse. Recuerden que uno de los órganos que tiene mayor capacidad de reparación celular es precisamente el hígado. Por esto que algunos alcohólicos todavía se pueden salvar, pero hay algunos que pasan este umbral. Y aunque dejen de beber después, el proceso sigue adelante. Ya no tiene probabilidad de reversibilidad. Cuando empieza a fallar la función hepática, los primeros síntomas son cansancio, debilidad, hiporexia, pérdida de peso, sangrados por la nariz o hematomas desproporcionados en relación al traumatismo. O sea, estamos viendo ya trastornos de coagulación, ¿verdad? Como las epistaxis frecuentes en el paciente y frente a un pequeño traumatismo hace un buen hematoma el paciente. Entonces ya son signos de que las lesiones ya están apareciendo a consecuencia de la cirrosis hepática.
La alteración en la función sexual, sobre todo en el hombre, la impotencia sexual en el hombre y la falta de menstruaciones en la mujer. Recuerden que también prácticamente todas las hormonas son metabolizadas a nivel del hígado. Si el hígado falla, ya no se metabolizan estas hormonas. En consecuencia, van a aparecer trastornos sexuales tanto en la mujer como en el varón. Al examen físico, lo clásico, ¿verdad? Las arañas vasculares, enrojecimiento en la palma de las manos. En el abdomen, la clásica circulación colateral. Al laboratorio clínico, lo clásico en el paciente con cistosis es la anemia. ¿De acuerdo? Muchos pacientes cursan con anemia, trombocitopenia, hiperbilirubinemia, hipoalbuminemia y tiempo de protrombina prolongado. Todos nos están refiriendo que entre estas múltiples funciones que tiene el hígado, ¿verdad? Se considera que hay más de 100 funciones que cumple el hígado. Están estas múltiples funciones que van a provocar estos trastornos ya en el paciente, como ser, por ejemplo, el problema de la anemia, el problema de la trombocitopenia, la hiperbilirubinemia por el problema de que como hay poca cantidad de hepatocitos funcionando, cada vez hay más fibrosis en el hígado, que hay hepatocitos funcionando, en consecuencia, mucho el metabolismo de la bilirrubina a nivel hepático no se va a producir como corresponde. ¿De acuerdo? Recordemos que la síntesis principalmente de hidratos de carbono, la síntesis de proteínas y la síntesis de grasas, en gran parte se produce a nivel del hígado. En consecuencia, lo que vamos a notar en el paciente es una disminución de las proteínas, sobre todo de la albúmina. Entonces, una hipoalbuminemia. Consecuencia de que también muchos, excepto el factor 8, después todos los otros factores son factores que se forman o se sintetizan a nivel del hígado. Entonces, en la medida que los factores de coagulación van disminuyendo, en el laboratorio lo que vamos a observar es un tiempo de protrombina cada vez más prolongado. En la diapositiva está una histología hepática de un alcohólico que muestra infiltración. Vean cómo los hepatocitos prácticamente ya han perdido sus características de una célula normal, un hepatocito normal, y están invadidas completamente por grasa. Posteriormente, de esta invasión grasa va a desencadenarse el proceso de fibrosis o cicatrización, que nos va a conducir a lo que denominamos una cirrosis hepática. Complicaciones. Posteriormente aparecen las complicaciones de la cirrosis hepática. Y decimos que la cirrosis está descompensada. Mientras el paciente tenga todos los síntomas que hemos indicado, todavía es un paciente con cirrosis hepática compensada. En el momento en que aparecen ya las complicaciones de la cirrosis, en este momento es cuando hablamos ya de un paciente con descompensación de la cirrosis. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la cirrosis hepática? 1, la hipertensión portal. 2, la citis. 3, la encefalopatía hepática. Y finalmente, el paciente cirrótico está predispuesto ya a desarrollar un cáncer de hígado, o sea, un hepatocarcinoma. Son las complicaciones que a la larga el paciente va a sufrir consecuencia de la cirrosis hepática. Aquí estamos viendo el clásico, ¿verdad? El clásico abdomen ascítico, ¿verdad? Consecuencia de una hipertensión portal, ¿verdad? La clásica circulación colateral a nivel del abdomen, ¿verdad? Un abdomen prácticamente a tensión por la cantidad de líquido acumulado en la cavidad abdominal, o sea, el líquido ascítico. Una complicación que vamos a ver a continuación. Entonces, hay una escala
que nos permite determinar aproximadamente cuál es el pronóstico del paciente con cirrosis hepática. Y esta es la escala de Child-Pugh, la que más se utiliza, aunque hay otras escalas que ustedes lo pueden ver también en la literatura, hay otros que le han añadido al Child-Pugh, le han añadido otros elementos, otras variables y lógicamente le han puesto su nombre, ¿no? Al child más tanto, child más tanto. Entonces hay varios, pero la que más utilizamos es el de Child-Pugh. En este, generalmente tenemos un puntaje, ¿verdad? Le damos un puntaje de 1, de 2 o de 3, de acuerdo a las variables que tenga que tomemos en cuenta. En esta clasificación de Child-Pugh se clasifican prácticamente, estas son las variables: la citis, la encefalopatía, la albúmina, la bilirrubina, el índice o el porcentaje de colestasis, el tiempo de trombina o el INR, ¿no? Entonces, estos elementos, estas variables son las que se consideran. Y lógicamente consideraremos un Child-Pugh grado 1 cuando se cumplan todas estas funciones, Child 2 cuando esta, que es la leve, y la Child 3, la moderada. De acuerdo a esto, podemos clasificar la supervivencia del paciente. Una clase Child 1, puntaje 5 a 6 de estos, ¿verdad? Estos puntajes que estamos poniendo a cada uno de estos pacientes, le vamos a poner un determinado puntaje. Lo que nos va a dar la suma de esos puntajes nos va a dar un número. Si está entre 5 o 6, supervivencia al año es del 100%. A los 2 años, 85%. En la medida que se agrava la situación del paciente, el Child C, vemos que el puntaje puede ser de 10 a 15. La supervivencia es prácticamente de 45% al año y a los 2 años un 35%. El paciente prácticamente tiene las posibilidades de morir al año, ¿verdad? Esta clasificación es interesante e importante para este asunto de la cirrosis hepática porque nos permite predecir prácticamente el pronóstico que tiene el paciente, ¿verdad? Con un Child C, prácticamente el paciente está destinado a la muerte dentro de lo más probable un año. Entonces, ahora pasamos a analizar una de las complicaciones que tiene la cirrosis hepática, y es el problema de la hipertensión portal, que es diferente de la hipertensión arterial sistémica, por favor. ¿De acuerdo? Nada de esto tiene que ver con la hipertensión arterial sistémica. Es otro problema, ¿verdad? Esto se trata de un problema a nivel del circuito portal, la hipertensión portal. Entonces, debemos definir qué es hipertensión portal. Entonces, se define como el incremento patológico de la presión hidrostática intravascular en el sistema portal, ¿verdad? Ya cuando hablamos del sistema portal, nos estamos refiriendo al sistema portal, se refiere a toda la circulación vascular que produce la vena esplénica, la vena arteria, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Todo lo que está comprometido con este circuito, a la confluencia de estas 3 venas, es lo que forma la vena porta, que es la que ingresa prácticamente en el hígado. La presión portal normal es de 5 a 10 milímetros de mercurio, medida en la misma vena porta. O en alguno de sus colaterales, es decir, o en la mesentérica superior, mesentérica inferior, o medida en la esplénica, ¿de acuerdo? Una elevación por encima de 10 milímetros de mercurio es considerada ya como hipertensión portal. Pero se expresa clínicamente, o sea, ya aparece sintomatología en el paciente, cuando la presión a nivel de la vena porta está por encima de 12 milímetros de mercurio. Otra definición de hipertensión portal es el gradiente de presión de más de 6 milímetros de mercurio entre la vena porta y la vena cava inferior. Es
Recuerden que las venas centrolobulares dentro del hígado acaban en la vena suprahepática y la vena suprahepática termina en la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, este gradiente de presión de 6 milímetros de mercurio entre la vena porta y la vena cava inferior, o la presión venosa a nivel de la esplénica mayor de 15 milímetros de mercurio, también son signos de hipertensión portal. Entonces, se pueden hacer todas estas mediciones para determinar si el paciente tiene hipertensión portal. La vena porta mide aproximadamente 5 centímetros. Es una vena bastante gruesa, vean que es 5 centímetros, una vena voluminosa. De ahí que los traumatismos hepáticos, por ejemplo, que lesionen el hígado y sobre todo la vena porta, prácticamente el paciente se muere en el acto, ¿de acuerdo? Porque vean este volumen de 5 centímetros. Nace en la confluencia de los lechos capilares esplácnico y esplénico. Esplácnico nos referimos a la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, y todas las colaterales que vienen a desembocar en estas dos venas. Y el sistema esplénico se refiere al sistema de la vena que prácticamente drena el bazo. Terminando, lógicamente, en el lecho sinusoidal, o sea, dentro del sistema hepático. El flujo sanguíneo hepático, para que nos demos cuenta aproximadamente cuánto de sangre pasa por el hígado, es de 1.500 a 2.000 mililitros por minuto, lo que representa entre el 15 al 20% del gasto cardíaco total. La arteria hepática provee al hígado 1/3 de este flujo. Y el sistema porta se encarga de los 2/3, por lo tanto, provee cerca del 80% del oxígeno utilizado por el hígado. ¿Verdad? O sea, la irrigación más importante del hígado es a través de la vena porta. Si bien la arteria hepática colabora con la nutrición a nivel hepático, pero solamente con 1/3. En cambio, los otros 2/3 lo aporta la vena porta. Vean la importancia que tiene la vena porta para el hígado. Sistemas venosos colaterales de mayor importancia. Cuando va aumentando la hipertensión portal en realidad sería consecuencia de una barrera, ¿verdad? Recuerden que todo lo que tiene que atravesar por el sistema portal tiene que atravesar el hígado, tiene que ser depurado en el hígado y finalmente a través de la vena suprahepática drenar en la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. O sea, prácticamente todo este drenaje venoso. Así es como debe funcionar normalmente. ¿Qué sucede con la cirrosis hepática? Cuando el hígado ya no funciona y está invadido por tejido fibroso, que es prácticamente, que es lo que decimos cirrosis hepática, entonces se forman colaterales, se forman vasos que evitan el hígado. Estos vasos que evitan el hígado y que se forman consecuencia prácticamente de esta oposición de la fibrosis en el hígado, es lo que llamamos colaterales. Y estas colaterales, entre las más importantes, están en el sistema porto-cava superior. Como consecuencia de esta alteración en el sistema porto-cava superior, se va a producir principalmente las varices esofágicas y varices esófago-gástricas. O sea, consecuencia de esta oposición y el aumento de presión hidrostática a nivel de estas venas que están formándose, consecuencia de que ya no pueden pasar a través del hígado. Entonces están pasando, evitando prácticamente, formando otro trayecto venoso que llamamos colateral, pasándose directamente al sistema, al sistema venoso, al territorio sistémico venoso prácticamente. Entonces, esto va a producir un aumento de la presión hidrostática
y va a generar las denominadas varices esofágicas o también varices esofagogástricas, o sea, las varices muchas veces se pueden formar a nivel del esófago, pero también puede haber varices gástricas y en algunos casos asociar varices en el estómago, sobre todo a nivel del fondo del estómago y la parte distal del esófago, o sea, el tercio distal del esófago. Ahí es donde se encuentra con mayor proporción las varices. A nivel del sistema umbilical, el clásico síndrome de Souvelier, o sea, la cabeza de medusa. Estas son consecuencias de la formación de colaterales en el sistema umbilical. En el sistema posterior, en el sistema venoso posterior, la dilatación de las venas del retroperitoneo, del mesenterio y de las lumbares. O sea, vean que hay varios terrenos donde prácticamente son comprometidos el sistema venoso. Y finalmente, a nivel del sistema hemorroidal superior, lo que va a producir en el paciente como alteración las hemorroides. ¿Da? Entonces, aquí en la diapositiva estamos viendo las clásicas varices esofágicas. Como decíamos, cuando veíamos hemorragia digestiva alta, esta es una causa importante, hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Y decíamos que las hemorragias que producen las varices esofágicas son hemorragias muchas veces cataclísmicas, masivas. Muchas veces el paciente puede llegar a fallecer prácticamente en su domicilio si es que la hemorragia es importante. Y el paciente se descompensa rápidamente en forma aguda. Les relataba en la clase de hemorragia digestiva que muchas veces he visto pacientes que llegan a la emergencia prácticamente muertos, con la clásica, la ropa manchada de sangre, totalmente consecuencia de los vómitos explosivos del paciente, con una eliminación de grandes volúmenes de sangre que prácticamente lo llevan al shock hipovolémico y finalmente al paro cardiorrespiratorio, consecuencia de un shock hipovolémico, ¿verdad? Entonces, estas son las clásicas varices esofágicas, que se desarrollan consecuencia de este aumento de presión a nivel del sistema venoso, sobre todo en este caso de las varices esofágicas, del sistema porta y del sistema cava inferior. Etiología. Las causas principales de hipertensión portal son la obstrucción al flujo sanguíneo hepático y el incremento de la resistencia a este flujo, y el aumento tanto del flujo como del volumen sanguíneo venoso portal. Consecuencia de esta barrera que se establece a nivel del hígado, consecuencia de la cirrosis hepática, pues recuerden que la cirrosis hepática no solamente está afectando al sistema venoso arterial o al sistema biliar, afecta prácticamente a todo. Entonces desorganiza prácticamente toda la estructura dentro del hígado. Esto va a provocar un incremento de la resistencia al flujo sanguíneo hepático. El incremento de la resistencia a este flujo, porque hay resistencia ya, es como si apretáramos una manguera, ya no puede pasar, porque en el hígado ya no hay muchos vasos permeables, todo está siendo invadido por la fibrosis. Entonces muchos vasos van disminuyendo su volumen. En consecuencia, hay incremento de la resistencia a este flujo y el aumento en tanto del flujo como del volumen sanguíneo venoso portal. Prácticamente hay un estancamiento de la sangre que no puede pasar a través del hígado, ¿verdad? Entonces hay un aumento del flujo como del volumen a nivel de todo el territorio de la vena porta. Ahora, si bien la más importante causa de hipertensión portal es la obstrucción a nivel del hígado, pero también hay otros tipos de obstrucciones que pueden producir también hipertensión portal. Son las menos frecuentes, pero existen. Y en consecuencia, a esto se refiere la clasificación de Seyler-Sherlock, Grossman, que clasifica la hipertensión portal en tres partes, podríamos decir, donde está la obstrucción. Y
Tenemos una hipertensión portal prehepática, y aquí les he puesto solamente algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Hay muchos más, pero aquí hemos puesto algunos ejemplos de trombosis hepática, trombosis prehepática. Es decir, nos estamos refiriendo al territorio antes de ingresar en el hígado, ¿de acuerdo? O sea, también una obstrucción de la vena porta en esta zona antes de ingresar al hígado también puede provocar hipertensión portal, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, por ejemplo, como ejemplo, la trombosis de la vena porta, ¿verdad? Frecuentes en los recién nacidos que pueden contraer una infección principalmente a nivel del cordón umbilical, o sea, la llamada onfalitis, que puede provocar un trombo a nivel de la vena porta. Luego están los tumores ya sea los tumores extrínsecos que pueden estar invadiendo la cavidad intraabdominal, ¿no? O que pueden estar comprimiendo, por ejemplo, vísceras que tienen alguna formación neoplásica que pueden formar. Entonces hay múltiples causas entre los tumores, dependiendo de la localización. La policitemia, ¿verdad? Que es un trastorno en el cual hay un aumento importante de glóbulos rojos, ¿verdad? Que predisponen a la agregación plaquetaria y finalmente a la formación de trombosis. La pancreatitis crónica también puede ser causante de hipertensión portal, ¿de acuerdo? Por la fibrosis que se produce principalmente a nivel de la parte de recuerden que la vena esplénica pasa por el borde superior de prácticamente del cuerpo y de la cola del páncreas. Entonces, muchas veces cuando hay la pancreatitis crónica, que es un proceso fibrótico también, pero esta vez en el páncreas, puede invadir la vena esplénica que está pasando por encima del páncreas. Entonces puede ser también causa de un problema de hipertensión portal prehepática. Otra, la postraumática. Todos los traumatismos cesados de abdomen son capaces de producir lesiones vasculares a nivel del hígado, a nivel de la vena porta, y en consecuencia producir hipertensión portal prehepática. Finalmente está la trombosis de la vena esplénica. Esto también se puede ver en algunos casos de traumatismo abdominal cesado. Por eso es una emergencia, una patología muy importante, una patología de mucho cuidado, el problema del traumatismo cerrado de abdomen. Si bien el paciente en las primeras horas del traumatismo cerrado de abdomen puede no presentar síntomas, en la medida que van pasando las horas y las 24 o 48 horas, el paciente puede ponerse en una situación grave que finalmente lo puede conducir a la muerte por simple traumatismo cerrado de abdomen. Por todas estas consecuencias que estamos viendo. Ahora sí llegamos a lo que estamos ahora tratando, ¿verdad? La hipertensión portal intrahepática. Aquí están todas las causas que pudieran provocar trastornos, pero ya dentro del hígado. Y aquí están clásicamente las cirrosis. La cirrosis hepática, el síndrome de Buttigieg, que es la obstrucción de la vena suprahepática, ¿verdad? Las venas suprahepáticas. En la posinusoidal. Cuando es intrahepática nos referimos principalmente al sinusoide hepático, ¿no? Este es el sinusoide hepático, ¿verdad? Entonces tenemos una lesión presinusoidal y una lesión posinusoidal. Dentro del hígado estamos hablando, ¿verdad? Puede ser entonces la hipertensión portal, puede ser posinusoidal, sinusoidal o presinusoidal, dependiendo dónde esté localizada preferentemente la lesión dentro del hígado. ¿De acuerdo? La sinusoidal está principalmente representada por edema de los hepatocitos, compresión por nódulos degenerativos y por fibrosis. Cuando hablamos de hepatitis viral aguda, nos estamos refiriendo a que el paciente con cirrosis hepática crónica puede desarrollar una cirrosis, y en consecuencia desarrollar una hipertensión portal intrahepática.
Igual sucede con los nódulos degenerativos que pueden comprimir prácticamente los sinusoides hepáticos provocando hipertensión portal. Lo mismo sucede con la fibrosis, que va a invadir prácticamente los sinusoides provocando hipertensión portal. Y finalmente llegamos a la parte presinusoidal. En la parte presinusoidal está la obstrucción de las vénulas portales, como ocurre, por ejemplo, en una patología que afortunadamente es muy rara en nuestro medio. Yo he visto unos 3, 4 casos de cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Que produce hipertensión portal presinusoidal. Un común denominador que podemos en la lesión, la hipertensión portal intrahepática, o es la cirrosis hepática o es el edema o proceso inflamatorio dentro del hepatocito. ¿De acuerdo? Y finalmente llegamos al poshepático. Entonces ya estamos fuera del hígado. Estamos hablando ya de este territorio, ¿verdad? Estamos ya fuera del hígado. Aquí está la obstrucción entre la vena eferente del lobuleo hasta la vena cava inferior en la aurícula derecha. Cualquier patología que produzca alteración en este territorio es capaz de producir hipertensión portal poshepática. Aquí están, por ejemplo, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia cardíaca derecha, como ejemplos así, tal vez los más importantes, ¿no? Como los ejemplos más representativos que le he puesto, ¿de acuerdo? La pericarditis constrictiva, por ejemplo, o la insuficiencia cardíaca derecha, que podrían provocar este tipo de hipertensión portal poshepática. Consecuencia de la obstrucción ya entre la vena suprahepática hasta la vena cava inferior, ingresando en la aurícula derecha. Entonces, estos son los sitios donde se puede obstruir todo el sistema y puede provocar hipertensión portal. Entonces, tenemos una hipertensión portal prehepática antes del hígado, en la vena porta, la hipertensión portal intrahepática, todas las patologías que pueden estar dentro del hígado, y finalmente la poshepática, aquello que va desde la vena suprahepática hasta la vena cava inferior. Todas las patologías que afectan esta zona o esta región pueden provocar hipertensión portal poshepática. Bueno, en la fisiopatología, ¿qué importancia tienen las alteraciones que van a producirse consecuencia de la hipertensión portal? Entonces, aquí están las hepatopatías crónicas, las especies reactivas de oxígeno y las leptinas producidas por los hepatocitos dañados y las células de Kubert, además de las células endoteliales, tienen un rol importante en la respuesta profibrogénica hepática. Pareciera que una vez que se lesiona el hepatocito, hay una serie de reacciones reactivas de oxígeno, una serie de sustancias como las leptinas producidas por los hepatocitos dañados, las células Kupffer que reaccionan frente a la lesión provocada por la cirrosis, y además de las células endoteliales de todo el sistema vascular y biliar que se produce dentro del hígado, tienen un rol importante porque aquí parece ser que se inicia el problema de la fibrosis. O sea, parece que esto es lo que inicia la respuesta fibrogénica hepática. Estas alteraciones que se producen a nivel, podríamos decir, microscópico, ¿verdad? Porque estamos hablando de la célula hepática. Un incremento en las resistencias intrahepáticas asociado a un aumento del flujo en la vena porta, mediado por la vasodilatación espláncnica, contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Ya hemos dicho, hay un aumento de la resistencia intravascular dentro del hígado. Esta resistencia al aumento de hacer pasar la sangre a través del hígado va a desarrollar una serie de sistemas de retroalimentación que van a producir vasodilatación espláncnica. Y todas estas alteraciones de la vasodilatación espláncnica también van a contribuir al desarrollo del problema de la hipertensión portal, como vamos a ver a continuación.
Secundariamente a esta vasodilatación que se produce a nivel de todo el sistema esplácnico, estamos hablando de todo lo que, cuando hablamos de sistema esplácnico, nos estamos refiriendo a todo el sistema venoso que va a irrigar la mesentérica superior, la mesentérica inferior, ¿verdad? A todo ese sistema venoso. Está ahí el intestino delgado, el intestino grueso, ¿verdad? Como elementos más importantes. O sea, toda esa irrigación sufre un proceso de vasodilatación. Secundaria esta vasodilatación como compensación. Recuerden que en nuestro sistema, en nuestro organismo, siempre existe una acción y efecto, podemos decir. En nuestro sistema generalmente se produce una acción, pero automáticamente por retroalimentación se produce otra acción. Entonces, secundariamente a esa vasodilatación que se produce a nivel de todo el sistema de la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, se produce a nivel sistémico la angiotensina 2, hormona antidiurética y norepinefrina, que llevan a una vasoconstricción. Esta vasoconstricción provoca una retención aguda de sodio causando mayor volumen, mayor volemia y consecuencia hiperflujo. Recuerden que donde va el sodio va el agua. ¿De acuerdo? Entonces, donde hay más retención de sodio, hay más retención de agua. En consecuencia, se produce un estado de hiperflujo a nivel del sistema portal. Vamos a seguir viendo. Entonces, la mayor alteración de la función hepática, a mayor alteración de la función hepática, el riñón disminuye su capacidad de excretar sodio y agua libre. Por tanto, es el factor más importante para la presencia y mantención de la ascitis. Como vamos a ver cuando veamos ascitis, uno de los elementos importantes en el paciente es de que deje de consumir. Vamos a ver que la dieta en este paciente con ascitis es el problema de la sal. Le vamos a decir que tiene que ser su dieta asódica prácticamente. De principio tal vez hiposódica, pero si es asódica mejor, sin sodio, o sea, sin sal. Precisamente por este problema. Porque consecuencia de cuanto más se altera la función hepática, el riñón disminuye su capacidad de excretar sodio y agua. Se retiene sodio y se retiene agua. Por tanto, es el factor más importante para la presencia y la mantención de la ascitis. Vamos a ver que el tratamiento prácticamente de la ascitis tiene que ver con esto. O sea, con el tratamiento de controlar el problema de la retención de sodio. Veamos esta asociación. Cuanto más se lesiona el hígado, el riñón retiene más sodio y más agua. Y este es el problema de la aparición de la ascitis y la mantención de la ascitis recidivante en el paciente, como vamos a ver cuando veamos ascitis. En los pulmones, ¿qué efecto tiene? La vasodilatación ocasiona hipoxemia, denominado síndrome hepatopulmonar, en el cual la disminución del tono vascular pulmonar ocasiona una disociación sobre la difusión-perfusión, causando la mencionada hipoxemia. El paciente cirrótico está en hipoxemia. Hay una disminución del aporte de oxígeno a toda la economía. Consecuencia de esta alteración que llamamos síndrome hepatopulmonar. Hay una alteración en la perfusión, en la difusión-perfusión de oxígeno a nivel alveolar. Otra complicación de la hipertensión portal desde el punto de vista de la fisiopatología, otro problema que se produce. Hemos visto un problema a nivel renal, consecuencia de la hipertensión portal, ¿verdad? Hay ahora una afección también pulmonar. La hipertensión portal lleva hacia la esplenomegalia, ¿verdad? Como la vena esplénica no puede drenar fácilmente el contenido sanguíneo hacia la vena porta, en consecuencia
hay alteración también a nivel del bazo, lo que va a provocar una esplenomegalia, con hiperplasia de células reticuloendoteliales, por lo que puede acompañarse de hiperesplenismo, es decir, lo que vamos a encontrar en el laboratorio en el paciente con hipertensión portal es una leucopenia, una anemia y una trombocitopenia. Esto es lo que llamamos hiperesplenismo. Hay una disminución de todos los componentes de la sangre, ¿verdad? Estamos viendo también un efecto renal, pulmonar y esplénico en el paciente con hipertensión portal. El síndrome hepatorenal se caracteriza por deterioro funcional en ausencia de lesión histológica. El síndrome hepatorenal se caracteriza por deterioro pero funcional del riñón. O sea, la alteración que se produce a nivel del riñón es una alteración funcional, no es una alteración estructural. De aquí que que en algunos casos, los pacientes con hipertensión portal pueden ser buenos donadores de riñón, porque la alteración que se está produciendo a nivel del riñón es una alteración consecuencia del problema hepático. Si sacamos ese riñón y lo ponemos a un paciente donde el hígado está funcionando normal, ese riñón vuelve a funcionar normalmente. Por esto decimos que la alteración en la hipertensión portal a nivel renal es funcional. No hay lesión histológica. El amonio, que es un producto del metabolismo de las proteínas, depurado primariamente por la síntesis de urea en el hígado, en caso de no metabolizarse por esta vía, se eleva el amonio en el astrocito produciendo edema. Vean también otro efecto fisiopatológico de la hipertensión portal. Ahora hablamos a nivel central, ¿verdad? Consecuencia del amonio, que una de las funciones, entre las 100 funciones y más que tiene el hígado, ¿verdad? Está el problema de la metabolización de la urea. Producto principalmente del metabolismo de las proteínas. Este amonio entra al ciclo de la urea para detoxicar prácticamente el organismo. Pero si el hígado ya no está funcionando, es decir, el hígado está invadido por células fibrosas, o sea, por tejido fibroso, fibroblastos prácticamente, han invadido, ya no hay hepatocitos. Lógicamente ya no hay hepatocitos que hagan esta función de detoxicación del amonio. Entonces van a volver al torrente sanguíneo. Una vez que a nivel del torrente sanguíneo, a nivel central, a nivel del cerebro, van a afectar una de las células importantes que representan la unión entre dos neuronas, prácticamente el cable que une dos neuronas, que se llaman los astrocitos, produciendo edema a nivel de los astrocitos. Y esta se va a producir por una serie de alteraciones de tipo central en el paciente con hipertensión portal, que posteriormente... Cuando hablamos del sistema esplácnico, nos estamos refiriendo a todo esto. ¿De acuerdo? A todo esto. Cuando hablamos del sistema esplénico, nos estamos refiriendo a todo esto. Vean que la vena esplénica pasa exactamente por encima de la parte del cuerpo y toda la cola del páncreas. Así que cualquier afección del páncreas que invada prácticamente la vena esplénica también es capaz de producir hipertensión portal. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos refiriendo a todo este sistema. Cuando hablamos de sistema esplácnico, el de la mesentérica inferior y mesentérica superior.
Diagnóstico. ¿Cómo podríamos diagnosticar la hipertensión portal? El mejor método es la angiografía, aunque sea la más invasiva, define características anatómicas de la dirección y el flujo tanto del sistema porta como de sus colaterales. Aquí estamos viendo prácticamente, esto lo hacen los radiólogos intervencionistas, ¿verdad? O sea, colocando, ingresando por la vena femoral e ingresar prácticamente al sistema porta. Aquí estamos viendo el catéter opacificando prácticamente la vena porta. Entonces, el mejor método sería la angiografía. Aunque si bien es un método invasivo, porque tenemos que meter un catéter a través de la vena femoral, ¿sí? Define características anatómicas de dirección y flujo tanto del sistema porta como de sus colaterales. La medición de la presión portal es el método más fidedigno para el diagnóstico de hipertensión portal. Se puede realizar a través de un cateterismo percutáneo de la vena porta, tanto por punción transhepática portal o transhepática por vía yugular. O sea, llegar a la vena porta, ¿verdad? A través de una punción directamente en el hígado o a través ingresando por la vena yugular, ¿verdad? Hacia la vena suprahepática y llegar al hígado. O sea, todos estos métodos de diagnóstico de hipertensión portal son propiedad prácticamente de esta especialidad, la radiología intervencionista. Ahora hay otros métodos, como la angioresonancia. Permite estudiar la anatomía, pero no el flujo ni las presiones, a diferencia de lo que hacemos con la angiografía, donde podemos medir el flujo y podemos medir la presión a nivel del territorio venoso que estamos explorando. La angioresonancia nos permite ver la anatomía, la distribución prácticamente anatómica del vaso, pero no nos permite conocer el flujo ni la presión prácticamente a nivel de la. La endoscopía digestiva alta evalúa a los pacientes con hipertensión portal por tres aspectos, porque nos puede diagnosticar, nos permite ver las varices esofágicas, la gastropatía hipertensiva, que es prácticamente una alteración vascular en la mucosa, a veces principalmente del antro y muchas veces también del fondo gástrico, ¿no? Lo que llamamos una gastropatía hipertensiva. Es consecuencia de la hipertensión portal. Las varices gástricas, así como la identificación y a veces tratamiento de hemorragia digestiva alta, causadas por estas causas. Por ejemplo, la gastropatía hipertensiva suele ser una causa importante de sangrado en el paciente con hipertensión portal. Además de la otra causa, ¿verdad? Que es un poco más letal, como es el problema de las varices esofágicas. Entonces, la endoscopía digestiva nos permite hacer diagnóstico de hipertensión portal porque nos permite ver ya las complicaciones y el desarrollo de colaterales en el paciente. Conocer, por ejemplo, la presencia de varices esofágicas, varices gástricas, hipertensión portal o gastropatía hipertensiva. Muchas veces también nos permite hacer tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de las varices esofágicas o varices gástricas se lo puede hacer a través de la endoscopía. Esto es la endoscopía terapéutica. La endosonografía o la ecoendoscopía también nos sirve para el diagnóstico de varices en aquellos casos en los cuales haya dudas en relación a la presencia Algo está pasando con algún micrófono de por ahí. Por favor, tengan cuidado con el micrófono. Si es dudosa, la endoscopía. Si la endoscopía no nos da muy buenos datos en relación a las varices incipientes, sobre todo, podemos hacer ecoendoscopía, que nos va a permitir identificar perfectamente varices en desarrollo prácticamente leve o mínimo. Finalmente, la ecografía abdominal. Aquí lo que nos interesa es la ecografía Doppler. Nos orienta a la presencia de cirrosis, por una parte, podemos ver el parénquima hepático a través de la ecografía, ¿no? Podemos estudiar prácticamente todo el tejido hepático.
donde vamos a encontrar prácticamente un hígado hiper ecogénico, consecuencia de la fibrosis hepática. Entonces nos permite ver prácticamente la cirrosis hepática. Además, define la presencia o ausencia de ascitis y evalúa el diámetro del flujo, el diámetro, el flujo y la dirección del sistema porta y sus colaterales. En la actualidad, prácticamente es el sistema que lo utilizamos con mucha frecuencia. La ecografía, el ecodoppler de vena porta, que nos permite controlar, por una parte, el diámetro de la vena porta. El flujo nos permite medir el flujo, o sea, la cantidad de sangre que atraviesa en determinado tiempo, ¿verdad?, a través de la vena porta, y también la dirección del flujo en el sistema porta y sus colaterales. Entonces vemos que en nuestro medio, por ejemplo, además de todos los otros sistemas que hemos visto, en nuestro medio, ¿qué más utilizamos para qué es lo que los métodos, exámenes complementarios que más utilizamos para el diagnóstico de hipertensión portal? La endoscopía digestiva alta y la ecografía abdominal con ecodoppler. Este aditamiento de la ecografía con el ecodoppler, esta adición del Doppler, es que en la actualidad nos permite prácticamente dejar de lado los métodos invasivos de medición de presión a nivel del sistema porta, resultando prácticamente un método ideal en la actualidad. ¿Y el que más utilizamos? Tratamiento. Los fármacos varían dependiendo de la clínica y el estado del paciente. Entre los vasoconstrictores plácnicos, uno de los más potentes es la vasopresina. Un anólogo, la terlipresina, que es uno de los medicamentos que utilizamos en la actualidad. La somatostatina y sus análogos, octreotide, reducen el gradiente de presión venosa hepática, reduciendo la presión a nivel de las varices esofágicas. Este tipo de tratamiento de los vasoconstrictores se utiliza sobre todo en los pacientes con varices esofágicas, ya consecuencias, o sea, complicadas, o sea, cuando ya hay desarrollo, consecuencia de la hipertensión portal y desarrollo de varices esofágicas, estos pacientes necesitan bajar la presión, el gradiente de presión venosa hepática. Y para esto nos sirve muy bien la terlipresina, por una parte, que es un análogo de la somatostatina, como el octreotide, que también lo podemos utilizar en los pacientes con hipertensión portal. Ahora, entre los medicamentos que utilizamos más, si bien están ahí la terlipresina o el octreotide, son medicamentos que tienen su precio, ¿verdad? Como está ocurriendo, por ejemplo, con los medicamentos que ahora para el COVID, por ejemplo, 19, ¿verdad? Hay medicamentos que están llegando, que normalmente cuestan entre 700 a 1.000 bolivianos, pero que están llegando hasta 3.000 y 4.000 bolivianos, ¿verdad? Igual, también tenemos medicamentos que de bajo costo. Los medicamentos más utilizados en el control de la prevención de hipnorragia digestiva por hipertensión portal son los beta bloqueadores, no selectivos como el propranolol y el timolol. Son beta bloqueadores. En consecuencia, producen cierto nivel de prevención a nivel de hemorragia digestiva en hipertensión portal, sobre todo en aquellos pacientes con varices esofágicas. Este es el medicamento que utilizamos con frecuencia, ¿verdad? Este es el medicamento que tiene un valor asequible para el paciente, a diferencia de los otros que hemos indicado, que sí tienen un precio bastante elevado. La endoscopia terapéutica resulta un tratamiento importante para el problema de las varices esofágicas. Ya pues sea podemos hacer ligadura de las varices esofágicas o esclerosis de las varices esofágicas, ya sea con alcohol absoluto o fenol, dependiendo de cómo utilicen
dependiendo del endoscopista terapéutico, cuál de los métodos prefiera, ¿no? Cuál tiene mayor experiencia. Entonces, se puede hacer, por una parte, la ligadura de la varice esofágica, que necesita, lógicamente, añadir al endoscopio otro equipito especial que nos permite colocar la ligadura sobre la varice, ¿verdad? O también utilizar esclerosantes, como el alcohol alfa-lacto o el fenol, dependiendo de cada preferencia de endoscopía terapéutica. Con referencia a los tratamientos invasivos, o sea, estos son tratamientos quirúrgicos. El shunt portosistémico transyugular intrahepático, o los llamados TIPS, han resultado prácticamente en la actualidad, y esto también es dominio prácticamente de especialistas que hacen este tipo de tratamiento. No vamos a hacer los gastroenterólogos, ni los radiólogos, ni los imagenólogos, ¿no? Es una especialidad aparte que se hace. Entonces, esto de los TIPS, o sea, el shunt portosistémico transyugular intrahepático, ha resultado ser un método invasivo muy importante en el tratamiento de hipertensión portal. ¿Por qué? Porque predispone en menor proporción a encefalopatía hepática que el método clásico que antes se utilizaba. El problema de la encefalopatía hepática. Si bien podemos disminuir la presión a nivel de la vena porta con estos tratamientos, el paciente finalmente aparece encefalopático. Y si la encefalopatía progresa en forma gradual, puede llegar a una encefalopatía grado 4, entra en coma hepático el paciente y el paciente finalmente se puede morir. ¿De acuerdo? Entonces, si bien le solucionamos el problema de la hipertensión portal, pero tiene sus consecuencias. El TIPS tiene una complicación de encefalopatía hepática entre el 16 al 35%. ¿De acuerdo? En referencia a los tratamientos quirúrgicos, podríamos decir, convencionales que antes se hacía, como eran las derivaciones portosistémicas. Entonces, las complicaciones de la encefalopatía hepática han disminuido en relación al tratamiento anterior que se hacía, el de las derivaciones portosistémicas. Hay varias que se pueden utilizar en las derivaciones portosistémicas. El problema de las derivaciones portosistémicas es de que la encefalopatía hepática está presente prácticamente como complicación en un 40 a un 50%. Entonces vemos que las posibilidades de encefalopatía hepática con una derivación portosistémica prácticamente está en la mitad de los pacientes que van a recibir este tipo de tratamiento. Es una complicación importante. Por esto, en la actualidad, lo que está de moda, lo que más se está utilizando son los TIPS. O sea, el shunt portosistémico transyugular intrahepático. Esta es la clásica gastropatía hipertensiva, ¿verdad? O sea, formaciones lineales, ¿verdad?, que pueden llegar a sangrar y provocar hemorragia digestiva alta. Se pueden ubicar a nivel del antro o también a nivel del fondo gástrico. Esta es la clásica imagen en sandía, como llaman también otros, ¿verdad? Es como una verdadera sandía. El fruto ese aspecto tiene esa parte del estómago, esa parte de la mucosa del estómago. Y esta es la clásica hipertensión o la gastropatía hipertensiva. Muy bien, de esta manera ya hemos llevado el problema de hipertensión portal. Sería muy largo enfocar las otras complicaciones de la hipertensión portal, son como el problema de la ascitis y la encefalopatía hepática. Entonces, esto las vamos a llevar en otra clase, ¿de acuerdo? Para que no sea muy cansador la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema, que si bien es un tema un poquito más de especialidad y no tanto de la medicina general, porque el médico general lo que va a ver es directamente un paciente con ascitis o un paciente encefalopático.
¿de acuerdo? Muy pocas veces el paciente con un estado de hipertensión portal compensada va a llegar a la consulta. Generalmente el paciente llega a la consulta cuando el paciente está complicado ya con una hipertensión, llega a la consulta con hipertensión portal ya descompensada. Y generalmente son de manejo más de especialidad. Pero de todas maneras los van a ver, pacientes que ustedes van a ver, en consecuencia tienen que tener el conocimiento. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Les doy algunos minutos para que puedan... Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ya, un paciente alcohólico, ¿en qué tiempo desarrolla cirrosis, doctor? Eso depende mucho de varios elementos. Uno de estos dos elementos, ¿qué te puedo decir? El tiempo de, o sea, edad a la que comienza la ingesta. Por ejemplo, en nuestro medio es algo que nos está llamando la atención, ¿verdad? Los jovencitos de los colegios ya están bebiendo, ¿verdad? Entonces, si un muchacho empieza a beber alrededor de los 15, 16, 17, 18 años, tiene mayor probabilidad de desarrollar a la brevedad posible hasta los 45 años, desarrollar prácticamente una cirrosis hepática. Un factor. Otro de los factores. ¿Con qué frecuencia bebe? ¿De acuerdo? Es diferente beber una vez al mes o cada 2 meses a beber cada fin de semana. Según la Organización Mundial de la Salud, todo aquel paciente que bebe cada fin de semana es un alcohólico crónico. Nosotros muy alegremente le llamamos el viernes de soltero, ¿verdad? Para la Organización Mundial de la Salud, ese paciente es un alcohólico crónico. Tercer elemento, ¿de qué tipo de alcohol bebe? Generalmente las bebidas destiladas como la cerveza, la chicha, el vino, por ejemplo, son mucho más deleterios para el hígado que las otras que no son bebidas destiladas. Entonces, estos 3 factores hacen de que el paciente esté presente. Y otra es la predisposición, el otro factor. Porque recuerden que el whisky, ¿verdad? Aunque por sus características el whisky, si bien es una bebida también destilada, pero lo que llama la atención es de que los escoceses no tienen mucho problema de cirrosis hepática. Entonces, pareciera también la predisposición de alguna característica genética, racial, que hace de que muchos pacientes estén predispuestos a desarrollar cirrosis hepática. Muchos desarrollan cirrosis hepática con ingestas menores en relación a las que consideramos ingestas patológicas. ¿De acuerdo? Entonces también parece estar relacionado con el problema de tipo genético, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta en relación a hipertensión portal? Si bien es un tema, podríamos decir, un poquito más de especialidad que de medicina en general, pero lo van a ver en la práctica clínica, lo van a ver en su trabajo como médicos generales, los que se queden como médicos generales, y también los que hagan especialidades, ¿no? Van a ver este tipo de pacientes, dependiendo lógicamente qué especialidad hagan, ¿no? Pero de una u otra manera van a ver este tipo de casos. Y lógicamente los tienen que conocer. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase donde vamos a ver ya las complicaciones de la hipertensión portal, que prácticamente es la parte que ustedes con seguridad la van a ver en la práctica clínica. Por de pronto, como siempre, cuídense mucho y será hasta la próxima clase. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Se cuida. luego. Hasta luego.